Claudia Sheinbaum completa hoy un año en la presidencia de México en medio de logros, escándalos y retos por alcanzar. Por un lado, mantiene una alta popularidad en las encuestas y tiene mayoría en las dos cámaras, pero por otro, los asesinatos se han disparado en estados como Sinaloa, golpeado por una guerra entre grupos criminales. En los primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum se reportaron 13.547 desapariciones, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Al mismo tiempo, sectores feministas le exigen un plan efectivo para frenar la violencia contra la mujer en el país. Entre los retos que la presidenta tiene para su segundo año de gobierno están enfrentar la inseguridad pública, el combate a la corrupción, la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y la organización del Mundial de Fútbol. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, cada día del 2025 se han registrado en promedio 1.8 feminicidios en el país. En total, las autoridades documentaron 444 casos de feminicidio en México entre enero y agosto del 2025. El Estado de México y Chihuahua son las regiones con más casos reportados. En el informativo de NTN 24 nos acompaña en México Ana Elena Contreras, feminista, asesora en materia de derechos humanos. Bienvenida, Ana, y quisiera preguntarte cuál es el balance que hacen ustedes hoy de estas estrategias o políticas para proteger los derechos de la mujer. Muchas gracias, buenos días y saludo a tu auditorio. Bueno, queremos decir que un año de gestión bajo este lema de Llegamos Todas, hay que subrayar que esta frase significa un horizonte de inclusión real frente a un país donde la violencia de género y feminicida sigue siendo una violencia estructural, ¿no? Si bien hubo una disminución en las cifras, porque en el 2024 tuvimos un registro de 6.800 mujeres asesinadas, solamente 839 fueron reconocidas oficialmente como feminicidio. Esto significa que solamente 1 de cada 8 muertes violentas de mujeres fueron clasificadas con este tipo. Y bueno, hay que señalar que si bien hubo una disminución en los números, en las carpetas, pues eso no significa que las mujeres hayan dejado de sido violentadas. Y resaltar que dentro de esta violencia de género que nosotras señalamos permanentemente, pues existe también violencia sexual, desapariciones forzadas, violencia familiar, en fin, una serie de situaciones que afectan a las mujeres de manera real. Sociedad civil y las defensoras de derechos humanos, las feministas, las activistas, vemos con gran preocupación la desaparición de la CONAVIM, que tiene todo que ver con el tema de la violencia de género contra las mujeres en este país y en muchos más, donde, insistimos, la violencia sigue siendo algo estructural. Esta desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el marco de una nueva estructura de la Secretaría de Gobierno abre para nosotros un debate importante, porque se plantea integrar funciones de un nuevo diseño institucional, pero sigue existiendo un rezago, ¿no?, en los hechos. Además que toda esta reestructuración deja como cabos sueltos en relación a cosas muy concretas como presupuesto, las casas de acogimiento para mujeres víctimas de violencia y para sobrevivientes también. Existe todavía riesgos de que se diluyan todos los esfuerzos que se han venido haciendo desde el sexenio pasado, ¿no?, y que desaparezcan y que eso impacte, o bueno, hemos visto que sigue impactando en la realidad de las mujeres en su día a día. Ana Elena, le quiero preguntar por 2 elementos para poder seguir entendiendo lo que está pasando en México con el tema de Claudia Sheinbaum. ¿Tiene ella una política clara con respecto a estos temas de mujer? Y lo segundo, si es así, si la tiene la política clara, ¿qué le hace falta o en qué se ha comprometido y no ha cumplido y qué tanta receptividad tiene con las organizaciones de mujeres? Sí, lo que pienso es que en
los primeros días de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizó una serie de actividades en favor de los derechos de las mujeres. Pienso que ella además, con los resultados que ya se habían visto en la Ciudad de México, porque recordemos que fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, en donde se trabajó de manera coordinada y con muchos avances muy positivos, incluso a pesar de una pandemia mundial, ¿no? Como la que pasamos. Creo que ahora tiene más que ver con quienes están encargadas del tema, ¿no? Que no tienen como mucha claridad de todo lo que realmente requerimos y sobre todo que no se le dio seguimiento a lo que ya se había venido trabajando, ¿no? Permanentemente hemos estado pidiendo una revisión de la alerta por violencia de género para las mujeres, porque creemos que más allá de decir solamente que no funciona, se tiene que hacer una revisión con indicadores concretos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue remover la CONAVIM, que es la encargada de ejecutar la alerta por violencia de género y de revisar todas las acciones relacionadas a la misma. Y bueno, aquí señalo que la CONAVIM es sumamente importante porque en México tenemos más de la mitad del país con alertas decretadas y muchas alertas más en espera de que se decreten, ¿no? Que creo que eso a estas alturas, con estas acciones, pues no va a suceder, ¿no? Entonces, sí creo que todavía hay una deuda bastante grande, ¿no? Y es alarmante porque además, si bien hay sociedad civil que se ha acercado o que se han acercado a sociedad civil, no han sido justo a las que hemos estado dando seguimiento a este tema, ¿no? O sea, el problema es ese, que quienes Yo le quería preguntar precisamente eso, Ana Elena. Sí. Sí, le quería preguntar precisamente eso. Estas revisiones que ustedes han pedido, estas solicitudes que ustedes han hecho, ¿no se las han contestado? ¿Hay demora en esa o cuál es la respuesta? De manera breve, ¿nos podría responder? Claro que sí. Pertenezco a la Red Nacional Alertista y somos un grupo conformado por las personas solicitantes y quienes estamos integrando el GIM. Hemos estado haciendo desde hace 4 meses aproximadamente llamados, ¿no? En todos los espacios posibles donde nos hemos topado a la secretaria del Instituto de las Mujeres de México. Y no ha habido una respuesta clara ni contundente, ¿no? Somos quienes hemos estado dando seguimiento a nivel nacional a la alerta y resulta que no ha habido una respuesta. Vemos que se reúnen efectivamente con sociedad civil, pero con sociedad civil que no maneja el tema de feminicidios, ¿no? Ni que lleva la agenda de la alerta, cosa que nos parece muy preocupante. Le agradecemos a Ana Elena Contreras, feminista, asesora en materia de derechos humanos, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena tarde, un buen resto de día para usted. Muy amable. Muchas gracias.